Bueno, vamos a la palabra. Vamos a leer Éxodo 32, del 1 al 8. Voy a leer la historia completa y luego vamos tomando parte por parte. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: Quitadles a vuestras mujeres los aretes de oro y también a vuestros hijos e hijas y traédmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: Mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó ¿al qué? Al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Cuántos habían escuchado la historia del becerro de oro? ¿Qué sucedía? Moisés era el escogido por Dios para guiar a su pueblo hebreo. Cuando los hebreos eran esclavos en Egipto, Dios mandó a Moisés a que los liberara de Faraón. ¿Recuerdan la historia de las plagas? Fue Moisés quien lideró eso. Y cuando salieron de Egipto tuvieron que pasar por el desierto bastante tiempo. De hecho, el pueblo hebreo pasó más tiempo del que debería por cosas como esta. El trayecto era para pasar, voy a decir un número inventado, tantos días, demoraron 40 años. ¿Por qué? Por cosas como esta. Porque a veces pasa el tiempo y nosotros no aprendemos y seguimos ahí, dando la vuelta. El trayecto era cruzar el desierto y ellos comenzaron a dar vueltas en el desierto. Y en el desierto se le embarraban una y otra vez hasta que Dios dijo: voy a esperar que muera toda esta generación perversa y solo las generaciones siguientes son las que van a entrar a la tierra prometida. Que no nos pase eso. Que Dios no desista de que nosotros veamos el cumplimiento de la promesa por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia. He titulado el mensaje de hoy: Mi becerro de oro. Dígalo: mi becerro de oro. El becerro es una estatua como de un animal de ganado pequeño, como lo que uno conoce como un ternero, algo así. Es un animal de ganado, pero digamos, voy a decirlo mal, niño, pequeño. Usted me entiende. Los que tienen ganado, explíqueme cómo es el tema de los ganados. ¿Cómo? Algo así como ustedes dicen. Entonces, Moisés se encontraba ¿dónde? En el monte, porque Dios se le aparecía a Moisés, que era el hombre escogido, y le daba la dirección ante el pueblo. Y Moisés iba al pueblo y les decía: Dios ha dicho esto, Dios dijo que hagamos esto, Dios dijo que no hagamos esto. Y Dios tenía que hablar con Moisés. Y adivine qué era lo que estaba hablando Dios con Moisés en el monte: los 10 mandamientos. Moisés estaba en la presencia del Señor, alejado en un monte, porque Dios le estaba dando los 10 mandamientos, las tablas que iban a direccionar al pueblo de Dios desde ese momento. Es decir, Moisés no estaba jugando, Moisés no estaba de paseo, Moisés no estaba en la playa, Moisés no estaba descansando de la gente, Moisés estaba buscando la presencia de Dios y las normas de Dios para darlas a su pueblo. Pero al pueblo le pareció que se estaba demorando mucho. No, pero ¿por qué se demora? Ya lleva tanto tiempo allá, ya es como tarde, ya debería estar acá. Y le pareció bien al pueblo crear una imagen, una representación de un Dios, que en este caso fue un becerro de oro, porque a su parecer se estaba demorando demasiado Moisés.
Y lastimosamente la gente se pone de acuerdo para lo malo y no para lo bueno. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo, incluyendo a Aarón, que era el sacerdote, con que vamos a hacer el becerro de oro. Se quitaron sus prendas, las fundieron, crearon la figura y dice que luego de haberlas creado pusieron sacrificios y adoraron alrededor del becerro. No solo lo crearon, sino que también adoraron. ¿Qué representa el becerro de oro? Idolatría. Eso es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Sustituir a Dios, que es el que merece lo que cantábamos al principio, la adoración, la exaltación, la alabanza, la gloria. Idolatría es sustituirlo por otra cosa. Creemos que idolatría es solamente cuando tenemos una imagen de cualquier otra figura religiosa, pero usted sabe que no solo se idolatra una figura religiosa. Podemos reemplazar a Dios por objetos, en este caso por esas imágenes, podemos reemplazar a Dios por riquezas, podemos reemplazar a Dios por actividades, incluso por personas. Y allí estamos siendo idólatras, aunque no tengamos, con todo el respeto, una imagen de alguna virgen, una imagen de algún santo. El idólatra no es solo el que adora o cree santos y vírgenes. Yo puedo ser idólatra y no tener una sola imagen de esa en mi casa. Entonces, cuando ponemos cualquier otra cosa por encima del Señor, estamos practicando la idolatría. Por ejemplo, el dinero. Cuando la búsqueda del dinero me quita a mí la atención y el tiempo que merece Dios, estoy siendo idólatra con el dinero. Pero pastora, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Claro que hay que trabajar. Pero yo te pregunto, si Dios creó el día de descanso para buscarlo a Él y los demás te dijo, trabaja todo lo que quieras, ¿no crees que un día, y eso, un día es un par de horas en el día, podríamos dársela a Dios? Cuando no somos capaces de eso, sino que tenemos que estar allí, ya estamos siendo idólatras con el dinero y el trabajo. ¿Suena trascendental? Sí, pero Dios lo dijo. El guardar el día de reposo para la búsqueda de Él. Y digamos 2 horas y media que usted está en el templo, no le va a quitar las 22, 21 horas restantes del día. Entonces, cuando mi enfoque está en que tengo que conseguir el dinero, tengo que suplir las necesidades, estoy empezando a ser idólatra, porque el tiempo que es de Dios se lo estoy dando al dinero y al trabajo. El poder. Hay gente que tiene posición fuera, de pronto no políticamente, pero entre sus amigos tiene una posición, una imagen. Y la búsqueda de Dios le quita esa posición, le quita ese poder. Cuando yo sigo en mi posición, buscando mi fama, buscando mi lugar y me olvido de Dios, estoy siendo idólatra. Y mi becerro es esa posición que tengo allá afuera. Es que todo el mundo sabe que yo los domingos soy la que hace los mejores sancochos, por inventar. Tengo una posición. Entonces, pastora, no puedo congregarme porque yo soy la de los sancochos. ¿Quién es tu becerro de oro? El sancocho. Porque el sancocho le está quitando el lugar que merece Dios. Y estoy siendo idólatra. La tecnología, yo quiero que diga, ay. Porque aquí nos va a cortar la cabeza, si no a todos, al 90% de los que estamos aquí, incluyéndome. La tecnología se ha convertido en nuestro mayor becerro de oro. Estos equipos que hacen tantas cosas buenas, pero que una de las que hacen es convertirse en mi becerro, porque más es lo que miro el celular que lo que miro a Dios. Más es lo que escucho lo que dice aquí que lo que escucho la palabra de Dios. Y creo que nos cae absolutamente a todos. No, yo tengo la Biblia aquí, pero ¿cuánto tiempo demoro yo leyendo la Biblia aquí y leyendo Instagram y leyendo Facebook y viendo TikTok y viendo X? Entonces, creo que de los mayores becerros de oro que el ser humano tiene hoy es la tecnología, las redes sociales, los celulares. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si eso me quita el tiempo que le debo dedicar a Dios, se convirtió en mi becerro de oro. Y yo me convertí en un idólatra. ¿Qué más puede ser el becerro de oro? Las ideologías. Hay gente que cada concepto nuevo que viene lo convierte en una realidad y en un Dios y que solo piensa en eso. Y nuestro Dios empieza a apartarse. Yo me acuerdo que mi hermano se graduó el año pasado de ingeniero. Y antes de eso, ingeniero industrial. Joda, ya te sabes bien el cuento. El hermano de ella también.
Antes de eso, mi hermano hablaba y peleaba de política y esto y lo otro, y era de esos canzones que por una cosa, mi hermano, si estás viendo esto, te quiero mucho. Y hablaba y peleaba y bla, 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 y uno, qué canzonería. Cuando empezó a trabajar, yo vi que ya le bajó. Y las palabras de él eran, no, yo ya no tengo tiempo para andar hablando de política. O sea, que era un desocupado, un político desocupado. Eso pasa también en la vida con Dios. Cuando me concentro, en el caso de él, se concentró en su trabajo, que ya no peleaba por política. Nosotros nos podemos concentrar en el trabajo, que ya no me acuerdo de Dios. Y eso sí no es correcto. Entonces, cada vez que viene una nueva ideología, un nuevo principio, una nueva idea, la gente esa ideología lo absorbe tanto que solo habla, piensa, sueña y vive por eso que tiene que defender y empieza a dejar de vivir por lo que Dios está diciendo. Hay gente que pelea más por si la comunidad LGTBI debe o no debe ser, que por si Jesús debe ser el rey de nuestra vida. Cada quien tiene derecho a defender lo que piensa, pero creo yo, y lo realmente importante en el mundo, en la sociedad, es Jesús. La sociedad no cambia por nuevas ideologías. La sociedad cambia y se transforma cuando Dios sea el centro de la sociedad. De resto, las ideologías que hay hoy van a ser poquitas para todas las que van a salir mañana. O vayamos a la pedofilia. Cualquiera diría hace unos años, ¡qué horror! ¿A quién se le ocurre? Pero ya en ciertos países están buscando normalizarla porque los menores tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quieran y se está buscando legalizar la pedofilia. Y la pedofilia no es solo, ay, es que una niña menor de edad le gusta un hombre mayor. Se trata de permitir de cualquier forma ese tipo de relaciones, quiera el menor o no. Entonces cada día van a salir nuevas ideologías y si mi mente está concentrada solamente en lo que voy a escuchar, voy a creer y voy a pelear por eso, cada vez me alejo más de Dios. Y estoy convirtiendo la ideología en mi becerro de oro. Hay gente que no te sabe hablar de más nada que de la ideología. Y uno dice, pero tantos temas que hay, y no te habla sino solo de eso, ya convirtieron su becerro de oro. La diversión. ¿Cómo la diversión me puede quitar a mí el centro o la visión de Dios? Yo siempre he sido partidaria de que la vida aquí hay que disfrutarla, de que Dios ha creado cosas tan bonitas en este mundo que debemos disfrutarla, que el tiempo de familia es indispensable y es algo que siempre trato en el liderazgo de fomentarlo. Salgan, diviértense con cualquier... A veces se necesitan mucho dinero para unas cosas, pero hay otros que con poco dinero tú te puedes... O yo te pregunto, ¿cuánto cobran por caminar en el malecón? Eso es gratis, ¿cierto? Pégese la caminada, que igual eso le ayuda a lo cardíaco, al peso, a todo. Y no cobran, y es algo muy bonito, es un ambiente muy bonito. Pero cuando esas diversiones las tengo que hacer quitándole el tiempo a Dios, pilas que hay idolatría. Todo lo que le quite el tiempo y el centro a Dios se está convirtiendo en idolatría. La familia es el primer ministerio de toda persona creyente. ¿De qué nos sirve aquí en la iglesia mostrar si la familia no es realmente? El primer ministerio de todo creyente es su familia. Yo primero tengo que formar a mi familia antes que formarla a usted. Primero tienen que ser formados mis hijos en el evangelio antes de yo formarlo a usted. Pero la familia no me puede quitar a mí el tiempo y la atención de Dios. No porque sean niños pequeños, entonces no. Yo amo que ella traiga a la niña. Es que la niña está llorando, déjela que llore. Yo sé que, se lo digo yo, que cuando mi hijo estaba más pequeño, para mí era un desespero. Maxi, cállate, Maxi, no. Pero yo prefiero un niño aquí llorando, pero que crezca en el evangelio, a un niño ya descansando tranquilo y mañana el ayayay. No deje de traer a los niños. No deje, los jueves los niños van, después de las alabanzas, van al salón, se divierten, pero no use como excusa algo para que sus hijos se queden en casa. Porque mientras usted está recibiendo, ellos están recibiendo otra cosa totalmente diferente en casa. Los gustos. ¿Cuántos de aquí van al gimnasio? Se nota. Tranquilo que eso se percibe. ¿Cómo? Usted hace gimnasio allá en el taller. Yo hago gimnasio con el pastor. Usted sabe que para muchos el gimnasio hoy se convirtió en un becerro de oro. Cuidarse está bien y creo que todos deberíamos hacerlo. Tratar de verse mejor está bien. Pero hay gente que solo ve por el gimnasio, solo ve por el físico y prefieren
estar, digamos, a esta hora en un gimnasio que buscando a Dios y luego salir al gimnasio. Si el gimnasio dura todo el día, dura bastante tiempo, ¿por qué le tengo que quitar lo poquito que es de Dios? Entonces me voy temprano al gimnasio y no oré. ¿Cuánto te puedes demorar orando? Digamos que tú eres el más espiritual, te demoraste 1 hora, digamos aquí, porque hay gente que demora más, obviamente. ¿Será que 1 hora que tú te atrases en llegar al gimnasio se te va a dañar el cuerpo? No, me levanto más temprano, le doy la hora a Dios y me voy. ¿Esto por qué se los digo? Porque hay que entender que el idólatra no es solo el que busca una imagen. El idólatra es aquel que endiosa algo, situación, circunstancia, lugar. Por ejemplo, hay personas, es que yo tengo que pasar todos los días por la casa de mi mamá. Lo felicito, excelente hijo. Pero ¿por qué no dice yo tengo que pasar por la casa de mi padre? ¿Por qué no se le vuelve también una obligación pasar por la casa de mi Padre Celestial? Buscar la presencia de mi Padre Celestial. Se me es obligatorio esto, ir allá, pero no se me vuelve a mí obligatorio la búsqueda del Señor. Allí tenemos un becerro de oro. Para muchos, y hoy pasa bastante, el fútbol. Es una obsesión para muchos el fútbol. Yo dejé de ver fútbol, dejé de meterme en eso, de quién juega, quién no juega, porque es muy enfermizo, cada vez es más enfermizo el tema del fútbol. Entonces, si tú hablas con alguno, que no, que este es mejor, que el otro es malo, bueno, ok, no, que aquel es el malo, y eso está la gente enferma, tan enferma que no son capaces de aceptar si aquel equipo tiene un buen jugador. O sea, que el equipo jugó mejor. No, la enfermedad es que el mío, y no importa lo que diga, y Junior tu papá, y Nacional rey de copas, y Millonario el rey de yo no sé qué. Se le vuelve una obsesión. Pero ¿por qué no nos volvemos, entre comillas, obsesivos con Dios? ¿Por qué no nos volvemos, es que Dios está conmigo, es que yo voy a caminar por fe, es que yo tengo que saltarlo? No, pero el fútbol sí. Porque es que hay un movimiento espiritual del enemigo que me hace que yo quite mi mirada de Dios y la ponga en mi becerro de oro. ¿Por qué empieza esto? ¿Por qué empiezo yo a buscar becerros de oro? ¿Por qué empiezo yo la idolatría? Todo empieza cuando creo que Dios tarda. Cuando yo creo que Dios se demoró. Éxodo 32 empieza diciendo, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto. No dice que Moisés tardaba tanto, dice que ellos vieron que Moisés tardaba tanto. Pero Moisés no estaba jugando. Moisés estaba buscando la presencia y la voluntad de Dios para traerles a ellos el mensaje. Pero a ellos les parecía que se estaba demorando, que es que no debía estar tanto tiempo allá en el monte. ¿Qué representa Moisés? Como les decía, Dios se le aparecía a los hombres de Dios. Dios se le aparecía a través de una zarza a Moisés y le hablaba a Moisés, pero Moisés era el encargado de transmitir el mensaje al pueblo. Quiere decir que el pueblo de Dios también sentía que Dios estaba demorando en traer su mensaje. ¿Qué pasa cuando yo creo que ya Dios debió hacerlo y no pasa? ¿Qué pasa cuando yo digo, ya es hora como que Dios vaya actuando? Pero Dios actúa cuando Él tiene que actuar. Allí le estamos abriendo una puerta inmensa al enemigo. Y les hago una pregunta. Me surgió ayer cuando estaba, porque muchos pueden estar en este versículo. Cuando el casa Abraham vio que el pastor Germán demoraba en bajar, consideraron que tardaba mucho. ¿Qué va a pasar cuando usted quiere ver al pastor este jueves aquí y no lo vea? ¿Se va a desanimar? ¿Va a cuestionar? Ay, no, cuando el pastor Germán vuelva a predicar, yo vuelvo. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y le repito, el proceso del pastor va a ser lento, pero va a salir de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo me desespero y crea que se está demorando mucho? ¿Pero por qué no baja? ¿Pero por qué no viene? Pero me dicen que está bien y no viene. Ayer una persona que lo vio en el tema del traslado, no, pero yo lo veo bien. Sí, pero el que uno lo vea bien no quiere decir que yo no deba tener cuidados. El creer que se demoran mucho las cosas de Dios me lleva a otras cosas peores, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces todo empieza cuando creo que Dios tarda. El pueblo de Israel pensaba que Moisés tardaba tanto, pero Moisés estaba buscando la presencia de Dios. Pero es que el pastor Germán en este proceso, Dios se lo dijo, voy a subirte de nivel, voy a darte más poder. Dejemos que busque la presencia de Dios. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer y lo llene mucho más de lo que ya lo venía llenando. ¿Por qué adelantar el tiempo de Dios si a Dios le plació? Pastores, que ya me cansé de verlo a usted.
No cierre los ojos porque se duerme. Mire para allá y escucha. No pasa nada. Pero no cierre los ojos porque queda fundido. Esos jueguitos con usted no se pueden. Sí, con los ojos abiertos y se duerme. ¿Qué vemos en esto de cuando creemos que Dios tarda? Primero, la falta de paciencia. Hay algo que nos pesa a los creyentes, que creemos que porque Dios puede actuar, tiene que hacerlo a mi manera. ¿Qué es la falta de paciencia? Cuando quiero las cosas en mi tiempo y a mi manera. Para el pueblo hebreo decía, ya tuvo que haber bajado, pero Dios dijo en cuánto tiempo iba a bajar Moisés. Nunca lo dijo, era en el tiempo de Dios. Pero es que a mí me parece que a esta hora como que ya debería ir viniendo. Cuando me entra la impaciencia de que quiero que sea en mi tiempo, quiero que sea a mi manera, es que Moisés debió bajar por aquí y no por acá. Allí estoy dando el primer paso para crear mi becerro de oro. La impaciencia es de los peores enemigos del creyente. La impaciencia es de los peores enemigos de cumplimiento de promesas de Dios. ¿Qué pasa cuando hay falta de paciencia? Provoca desconfianza y nos lleva a buscar una solución inmediata. Dios dijo que iba a hacer esto, pero no lo ha hecho. Bueno, voy a buscar yo la manera a ver cómo soluciono. Grave, porque si Dios lo dijo, esperemos. No sabemos cuánto tiempo es, pero Él lo dijo. Pero cuando la impaciencia llega en mi vida, trato yo de buscar soluciones. Trato de mirar si hago esto o si no hago esto, esto me puede dar este resultado. Y empiezo a llevar mi mirada a un becerro de oro. Yo anoche le contaba la prédica a mi more, para que me dijera, ayudara, para que me sapiara algo. Y en este punto decía, totalmente cierto. Y nos está pasando, y a usted le está pasando, y van a haber más situaciones. Y hablábamos en el tema de la salud, y hablábamos los dos, y yo decía, si Dios prometió una sanidad, a veces la impaciencia de no ver la sanidad ya me lleva a buscar otras formas de verlo bien. A usted y a mí. Entonces, bueno, yo quiero que haga esto, voy a buscar otras formas, inclusive médicas, para que Él pueda hacer esto. Pero ¿por qué no dejo que sea en el tiempo de Dios? Ahora, ¿la medicina es mala? No. Y el pastor nos ha enseñado que cuando uno tiene un padecimiento médico, tiene que cumplir a cabalidad lo que dice el médico, pero la fe puesta en Dios. Uno obedece médicamente, pero la fe puesta en Dios. Pero cuando yo quiero ver algo que Dios me prometió enseguida y no lo veo, ya dejo de mirar a Dios, dejo de esperar en Dios y comienzo a buscar otras soluciones humanas. El pueblo no dejó de creer enseguida en Dios. No quiere decir que es que ya no creyó, ya el pueblo de hebreo dejó de creer en Dios. No, él no dejó de creer enseguida. Él dejó de esperarlo. El dejar de creer fue posterior. Tuvo impaciencia el pueblo. Entonces, lo primero que pasa es dejar de esperarlo. Ya no puedo esperar más ese cumplimiento. Yo ya lo quiero ya. Ese es el primer error. Que dejo de esperar a Dios y su voluntad. Entonces el pueblo no dejó de creer enseguida en Dios, dejó de esperarlo. Cuando no sabemos esperar, empezamos a fabricar soluciones que nos alejan de Dios. El pueblo hebreo estaba acostumbrado porque la sociedad en general siempre tenía que tener una imagen en representación de sus creencias. Entonces se cansó de esperarlo y se le ocurrió crear una imagen para representar a Dios. Cuando nosotros no esperamos al Señor, empezamos a crear, a inventar algo que nos haga sentir que Dios está ahí. Pero Dios no necesita que lo ayudemos, Dios se hace sentir. Dios se deja ver, Dios se manifiesta. ¿Qué nos hace pensar que debemos ayudarlo? Señor, para que tú te sientas, yo voy a poner este vasito de agua y si el vasito de agua se va acabando, quiere decir que tú estás aquí. Dios no necesita de vasito de agua. Dios se puede hacer sentir de cualquier manera. Entonces yo voy a poner esta copa aquí. Si la copa se cae es porque, no, estamos cayendo en brujería. Y cómo fácilmente terminamos desviándonos, porque es que quiero ayudar a que Dios se siente y se manifieste. El pueblo tenía que esperar que Moisés bajara. Iba a bajar nada más y nada menos que con los 10 mandamientos. No era cualquier bobada lo que Dios le estaba diciendo. Pero la impaciencia del pueblo los estaba llevando a hacer lo que no tenían que haber hecho. Entonces, cuando no sabemos esperar, empezamos a fabricar soluciones que nos alejan. Yo le pregunto, ¿será que el pueblo, y el texto sigue diciendo que Dios se enojó?
y dijo que iba a destruir. Moisés intercedió por el pueblo, pero Dios ver a su pueblo dando vueltas, adorando a una estatua que crearon ellos mismos, dándole ofrenda a la estatua, ¿qué cree que puede sentir Dios? ¿Será que se place en su pueblo? Y mire lo que pasó, no entraron. No entraron, tuvo que esperar que muriera toda esa generación para que entraran otros. Nosotros somos los causantes, por decirlo de una manera, que Dios aburra. Que Dios diga, no, ya con este definitivamente tengo un plan, pero no colabora con la causa. El prójimo no colabora, puede decir Dios, pero los causantes somos nosotros. Primero, ¿por qué? Por la impaciencia. La falta de paciencia nos lleva a algo más grave. Es decir, la falta de paciencia es el primer paso, el primer escalón, pero nos lleva a algo más grave, que es la falta de fe. Y eso en el creyente, en el que camina con Dios, es la muerte en vida. Es existir, pero no tener vida. ¿Qué es la falta de fe? Según la Biblia, Mateo 14:31 dice, Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Recuerdan esa historia? Jesús, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice Jesús. Entonces, basados en la Biblia, la falta de fe es duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Decía el pueblo hebreo, ¿será que sí va a venir? ¿Será que no va a venir? ¿Será que Moisés va a bajar? Cuando hay impaciencia, se empieza a crear duda de que si se va a lograr o no se va a lograr. Y la duda es falta de fe. Y la falta de fe es estar muerto en vida para alguien que se supone cree en Jesús. ¿Será que Dios sí lo va a hacer? ¿Será que Dios sí va a alcanzar este año? ¿Será que Dios sí me va a sanar? ¿O Dios va a dejarme ya así? ¿Será que Dios sí me va a prosperar? ¿Será que si yo dejo ir a mis hijos sí los va a cuidar? ¿Será que...? Eso se llama duda, y la duda es falta de fe. ¿Qué más dice la Biblia que es falta de fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo fuerte. La fe es... Quiere decir que la falta de fe es no creer que Él lo hará. Porque fe es, no veo nada, pero tengo la certeza, la convicción y la seguridad que ahí va a estar lo que Él me prometió. La falta de fe es, no veo nada y no creo que lo vaya a ver. No hay nada, ni creo que vaya a ver. Dios no ha actuado, ni creo que vaya a actuar. Entonces la falta de fe es no creer que Él lo hará. Y cuán grave es no confiar en la palabra del Señor. Cuán grave es dudar de las promesas del Señor. La falta de fe no es solo no creer, sino es no confiar, no esperar y no perseverar. Rendirse es falta de fe. No, ya hasta aquí. De pronto no dejaste de creer en el camino, pero cuando dijiste yo ya no voy a seguir, es falta de fe. Entonces la falta de fe no es solo no creer, es cuando no confiamos, es cuando no esperamos y es cuando no perseveramos. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No dice el que persevera un año, el que persevera hasta el fin. Quiere decir que es algo constante, permanente, todos los días, hasta el día que Él vuelva. La falta de fe busca seguridad visible. El pueblo hebreo se sentía como solo, como abandonado, porque dijo, este hombre Moisés que nos sacó de Egipto y ahora estamos aquí. El ser humano necesita seguridad. Pero la seguridad viene de Dios. Pero el ser humano quiere seguridad visible. Dios le estaba, de cuántas cosas no los había guardado el Señor ya. No los había sacado de Egipto. No habían los egipcios, no los habían perseguido una y otra vez y el Señor los libraba de las garras de los egipcios. Pero aquí llegaron y no, es que no nos sentimos seguros. ¿De cuántas cosas no los libró el Señor? ¿No le mandaba al Señor maná diario? Posteriormente dice que Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y dales agua. Golpea la roca y dales agua. Quiere decir que Dios estaba al pendiente de ellos. Dios les suplía lo que ellos necesitaban. Pero a ellos no les parecía, porque necesitaban una seguridad visible. ¿Será que una estatua puede dar seguridad? En la lógica humana, analice. Porque yo veo un muñeco aquí, ¿eso me puede dar seguridad? Porque yo veo que aquí hay una imagen, ¿eso me puede dar seguridad? Realmente, lógicamente, no da seguridad. Pero el enemigo nos lleva a que ya viéndolo. Yo me acuerdo cuando yo entré al colegio, estaba como en octavo, tuve un pequeño problemita
Hubo un cambio de colegio, estaba acostumbrada a colegio pequeño, me pasaron a un colegio grande, no me acostumbré, no me gustó. Eso obviamente me hizo sentir emocionalmente mal. Y cuando pasé nuevamente a otro colegio pequeño, mi tía me regaló una estampita de una virgen y la metí en el bolso para yo sentirme segura de que iba a estar bien. Al principio yo la metía y luego yo decía, pero ¿qué seguridad me puede dar una carta? Era como un tipo cartica. ¿Qué seguridad me puede darme una carta? ¿O es que me va a ayudar a estudiar? ¿O es que me va a defender? Entonces, lógicamente es imposible que algo físico me pueda dar una seguridad. Es imposible. Pero el enemigo empieza a jugar en la mente y te dice, sí, tenlo. Sí, si tú vas y te diviertes, vas a estar tranquilo. La paz no viene con la diversión. Puedes estar en paz durante el momento. Cuando vuelvas a la realidad, vuelve la impaciencia, vuelve la duda, porque tiene que ser una transformación interna, tiene que ser una paz interna, no una paz externa. La falta de fe busca seguridad visible. Cuando dejo de creer en lo que Dios pueda hacer, fácilmente creo un becerro de oro. Y creo que a estas alturas de la prédica usted ya debe ir analizando si ya creó el becerro de oro o si lo estaba creando. ¿Y cuál es ese becerro de oro? Sucede cuando no vienen las familias completas a la iglesia, sino que viene la mamá con los hijos, o el papá con los hijos, o vienen los hijos o solo los papás. La seguridad de tener una buena familia, de que la familia esté en paz, es cediendo a lo que la parte que está allá afuera me pide. ¿Cómo yo puedo tener seguridad, confianza, cuando me piden que yo no busque a Dios? Es que como a la iglesia vengo yo solo, búscalo tú solo para que eso trascienda en tu familia. Pero no es quedarte allá afuera para que, ay, no, aquí nos sentimos bien, porque es que si yo no voy a la iglesia y me quedo en casa, mi esposo no me pelea, mi esposo no me reclama. Si yo no voy a la iglesia y me quedo en casa, mi esposa se queda tranquila. Tranquila por un momentico, porque el ser humano vuelve a la intranquilidad. Y nosotros empezamos a ceder a lo que allá afuera quieren y empezamos a negarnos a lo que Dios nos está pidiendo. Si tú vienes solo a la iglesia, sigue viniendo. Sigue orando por tu familia, que en algún momento ellos tendrán un encuentro radical con el Señor. Porque a veces toca de sopetón. El domingo pasado hablábamos, toca un estruendo fuerte. Y con esto voy a ponerles un ejemplo, me voy a tomar el atrevimiento de mencionar a una persona, pero lo hago con todo el amor, con toda la admiración, y es a Dayana. Dayana necesitó, ¿cuántos se acuerdan de Dayana? Ah, ya, ponte de pie, saluda. Dayana. Mi more decía, esto nos va a servir a todos, lo que sucedió. A él, a mí, a la congregación, al liderazgo. Y creo que todos sentimos que este estremezón con el pastor le sirvió a Dayana, igual que a todos. Pero fue esa situación que la hizo zarandearse y decir, ¿qué me está pasando? Llevo mucho tiempo en esta situación en la que de pronto no levanto cabeza y se necesitó. Y uno dice, pero es que no fue a ella, no fue un familiar, pero ella es la hija boba del pastor. Además de Ariel y Ana. Usted sabe que el pastor tiene sus favoritos. Yo no, yo sí los quiero a todos, aunque no me quieran, pero el pastor tiene sus favoritos y nosotros decimos así, ay, esa es la hija boba o ese es el hijo bobo del pastor. Y hubo la necesidad de que pasara un estremezón para que en el caso de ella despertara. Y hoy, con admiración te digo, Daya, me fascina volver a ver la Dayana y no volver a verla de hace un tiempo, sino mejor que la de hace un tiempo. Volver a ver a esa mujer que ora con fuerza, que guerrea, que es capaz de enfrentarse a Satanás de una forma directa sin que le tiemble la voz, aunque le tiemble para cantar, pero con Satanás no le tiembla la voz, se le para firme, pero necesitó un estremezón. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a crear becerro de oro? El estremezón, en vez de hacerme despertar, me apaga más, porque el estremezón va a llegar para todo el mundo. Pero si ya yo tengo mi mirada desviada, ay, el Señor me zarandeó, eso quiere decir que es mejor allá afuera. Ella se mantuvo. Y usted sabe cuántos han pasado por aquí. Si yo ya tengo creado un becerro de oro, si mi familia es mi becerro de oro, el estremezón del Señor lo voy a usar para cada vez apartarme más. Mientras si a pesar de mi situación actual, mi mirada sigue en Dios, el estremezón me va a servir para ponerme más firme ante Dios. Entonces te pregunto, si tu becerro de oro te está allá afuera esperando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Ir, rendirle culto, adorarlo, darle ofrenda a tu becerro de oro o pararte firme y yo voy a esperar en el Señor.
Yo voy a tener la paciencia y la fe necesaria para esperar que el Señor, para esperar que Moisés baje del monte y yo estar aquí esperándolo para exaltarlo solo a Él. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tu becerro de oro te hable y te diga otra vez? Porque hay becerros que hablan. Cuando tu becerro de oro te diga hay que pagar, y no me refiero solo a parejas, me refiero a tu negocio. Cuando tengas la deuda y tu becerro de oro te diga hay que pagar, por ende el domingo no puedes ir, tienes que venir a trabajar. ¿Qué vas a hacer cuando el becerro de oro te hable? ¿Qué vas a hacer cuando tu becerro de oro te diga es que te duele la cabeza, es que te duele la pierna, es que mira que amaneciste como maluco hoy? Maluco todos los días y uno va y trabaja. Maluco todos los días y se va a la universidad y al colegio. ¿Qué vas a hacer cuando tu becerro de oro te hable para alejarte más de Dios? Ir, bueno, está bien, becerro de oro, toma la ofrenda, o decirle, no, yo voy a esperar al Señor, yo voy a esperar que Moisés baje, yo voy a tener la paciencia y la fe necesaria para esperarlo a Él, no voy a ceder a lo que tú digas. Porque en el pueblo pudo haber gente que dijera, yo no voy a participar de eso, pero no, todos corrieron a ser, como les digo, inclusive Aarón, el sacerdote. Es que nadie con ninguna posición, digamos, en una congregación está exento a que le pueda pasar algo así. Por eso la Biblia dice, el que crea que está firme, cuidado que no caiga. Porque es la pastora y no, ¿usted qué le hace pensar que yo en esta situación no dudé? No me volví paciente, ya que hay muchos que pueden, no vayan a decirlo, pero pueden dar testimonio de eso. Gente del pueblo dándome palabra a mí, y soy la pastora. Pero es que aquí no somos perfectos, no somos seres celestiales, aquí todo el mundo en su naturaleza humana duda, se impacienta, pero para eso está la familia en Cristo, para que el día que yo esté caída, usted pueda ayudarme a levantar. Y el día que usted esté caído, el de al lado lo pueda ayudar a levantar. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Cuando pierdo la paciencia, el paso siguiente es perder la fe. Y cuando pierdo la fe, adivinen qué pasa, una regresión espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a las prácticas que hacía antes de haber sido libre por el Señor. El becerro y estas imágenes eran culturas de la sociedad, pero cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto se mantenía firme a que ellos adoraban solo a su Dios. A que la cultura egipcia no me va a venir aquí, se mantenía firme, pero perdieron la paciencia en el camino, perdieron la fe y lo que hacían mucho antes, volvieron. ¿Cómo que si tú habías dejado esto, volviste a hacerlo? ¿No te has preguntado por qué si yo ya había dejado esto, porque Dios me liberó, por qué volví a hacer lo mismo? Porque tuvimos impaciencia, porque perdimos la fe y hubo una regresión espiritual. Con todo el respeto voy a decir esto, pero hay gente que yo vi caminar con el Señor, hay gente que vi que Dios lo usaba para dar palabra, hay gente que vi que servía con pasión, hay gente que vi que se alejó de las cosas del mundo por el Señor y que hoy veo, chévere el carnaval, el disfraz está, ese monocuco te quedó hermoso. Y le estoy hablando, quizás no actualmente, gente que estuvo aquí hace mucho tiempo. ¿Por qué volver a donde Dios me sacó? Porque si yo estaba en el lodo sucio y el Señor me sacó, me lavó, me limpió, caminé con Él, ¿por qué volví? Porque hubo impaciencia, porque hubo falta de fe, porque empecé a crear mi becerro de oro y volví a lo que ya había dejado. Hay mucha gente que dice, yo dejé el licor por Dios. Y repito lo que siempre he enseñado, ingerir licor no está mal, todos lo pueden hacer. El problema es emborracharse. El problema es caer en el uno, el otro y perder el control. Allí está el pecado. Pero si el señor Edilberto va a almorzar y hay gente que le gusta de pronto con una cerveza, esa que michelada para almorzar, perfecto, no pasa nada. Pero si ya va 2, 3, ya eso no es para refrescar la garganta. Ya está refrescando el demonio que tienes adentro. Ya ni siquiera se la está tomando él, sino la chuquitera que tiene dentro es la que está tomando. Amén. Pero ¿qué pasa cuando Dios te sacó de ese lodo del licor? Yo me mantengo firme, yo camino con Dios, pero me llega la impaciencia, es que no veo esto que Dios me prometió, no estoy viendo lo que Dios me dijo, es que ya estoy perdiendo la fe, estoy creando mi becerro, fácilmente vuelvo y caigo al lodo de donde Dios me había sacado. Las amistades, creo que era el jueves que hablábamos de que, o el domingo, no sé, hay personas de las que nos toca alejarnos.
Hay personas que no nos suman. Y sí, lo entendí, no me hace bien ese ambiente, tal cosa, me aparto y luego vuelvo. Regresión espiritual. ¿Debido a qué? ¿A qué? Estoy creando algún becerro de oro por ahí y cualquier becerro me quita la mirada de Dios. Y todo lo que me parecía que estaba incorrecto en mi vida y decidí cambiar, vuelvo a lo mismo. Actitudes. Había dejado de ser así, esto había muerto ya estas actitudes, había dejado de comportarme de cierta manera, pero llegó la impaciencia, llegó la falta de fe, creé mi becerro y empezó la regresión espiritual. ¿Volví a ser la misma o peor que era antes? Sí, en el caminar con el Señor hay una transformación constante. Uno jamás llega a ser bueno, porque bueno es solo Cristo. Uno jamás llega a ser perfecto, ningún ser humano. Así que usted todos los días y yo, hay cosas que tenemos que seguir cambiando. Todos los días vamos a pecar. Pero si Dios nos había sacado ya de esa condenación del pecado, todos pecamos, pero hay pecados que nos tenían condenados. Cada uno el suyo. Todos pecamos, pero pecamos de forma diferente. ¿Por qué volver a lo mismo? Y uno se pregunta, ¿pero cómo volví a caer en eso? Hay un becerro de oro que creé que me abrió las puertas, no solo para volver a uno, sino para volver a tantos lodos. Sentimientos, lo hablábamos la semana pasada, mi 2026 no puedo traer sentimientos del 2025 porque me estoy ensuciando nuevamente del mismo lodo que ya Dios me había limpiado. Entonces, como conclusión, el becerro de oro no es solo una estatua, es todo aquello que ocupa el lugar que no le corresponde en mi vida. El primer lugar debe ser de Él. Todo lo que quiera ocupar el primer lugar, así se llame familia, es mi becerro de oro. Pero pastora, usted va a mi casa y yo no tengo ni una sola imagen. Es que no tiene que ser necesariamente una imagen física, en tu corazón que está primero. Mi esposa, mi esposo, el primero tiene que ser Dios. Primero Dios, segundo Dios y de ahí para adelante todo lo que quiera. Pero primero tiene que ser Dios. Es que yo primero le consulto qué opina mi pareja. Perfecto, yo soy una de las personas que piensa que las cosas en pareja se tienen que hablar. No es tú decides y yo decido, no. Hablemos, si bien el hombre es la cabeza, la sabiduría viene por parte de la mujer. Hacia el hombre a veces le cueste. Por eso tanto la frase de te lo dije. Cuando el hombre asume su posición de cabeza, pero no deja que la mujer asuma su posición de mujer sabia, viene él, te lo dije. Hay que hablar ciertas cosas, pero esa persona no puede serlo primero. No puedes primero buscar agradarlo a él, agradarlo a ella, que agradarle a Dios. Te pregunto, ¿lo que vas a salir a hacer ahora le agrada a Dios? Aunque le agrada a tu pareja, ¿le agrada a Dios lo que vas a salir a hacer? ¿Lo que hiciste ayer le agradó a Dios? No, pero mi esposo estuvo conmigo, pero ¿le agradó a Dios? Pero el esposo es la cabeza y si él dice que sí, la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido como cabeza. Así como su marido debe estar sujeto a Cristo. Ese es el orden de las cosas, pero no porque el hombre es la cabeza quiere decir que todo lo que el hombre diga, haga, está correcto. Porque si el hombre no está sujeto a Cristo, no va a estar correcto. Y es ahí cuando la mujer, no le estoy diciendo revelación femenina, no. La mujer tiene que estar sujeta, pero el hombre, antes de exigir sujeción de la mujer, tiene que estar sujeto a Cristo. Porque si no, el hombre, siendo la cabeza, va a llevar a su familia a una destrucción, porque son sus ideas, sus pensamientos y no los de Cristo sembrado en nosotros. Y es ahí cuando las mujeres tenemos que tener la sabiduría que venga de parte de Dios, no del consejo siempre de la mamá. Las mamás dan excelentes consejos. Mi mamá es de las personas buenas para hablar del Señor, para dar aliento, pero hay cosas en las que tengo que escuchar a Dios, porque mi mamá sigue siendo ser humano. Entonces, el becerro de oro no es solo una estatua, es todo aquello que ocupa el lugar que no le corresponde en nuestra vida. Primero Dios, segundo Dios, luego tu familia, que es tu primer ministerio. Las cosas no son al revés. Si los lugares son al revés, todo funciona al revés. Amén. Bounce.